Un día, simplemente desapareció. No hubo funeral. No hubo tumba. No hubo cuerpo que enterrar. Un momento estaba ahí, caminando como había hecho durante 365 años. Al siguiente, se había evanecido. Como si nunca hubiera existido. Imagina la escena, sus hijos corriendo por las colinas, gritando su nombre. Su esposa buscando desesperadamente entre los árboles. La comunidad entera peinando cada valle, cada cueva, cada rincón donde pudiera haberse refugiado. Pero no encontraron nada. Absolutamente nada. Porque Enoc no murió. Dios simplemente se lo llevó. Esta es la historia del séptimo hombre desde Adán. El hombre que caminó tan cerca de Dios que cruzó la frontera entre lo mortal y lo eterno sin pasar por la muerte. El hombre cuya vida fue tan extraordinaria que Dios decidió romper las reglas del universo solo por él. Y créeme, cuando descubras por qué desapareció, entenderás por qué su historia ha aterrorizado y fascinado a la humanidad durante milenios. Porque Enoc sabía algo. Vio algo. Profetizó algo tan aterrador sobre el futuro de la humanidad que Dios tuvo que sacarlo del mundo antes de que el juicio llegara. ¿Qué vio? ¿Qué supo? ¿Y por qué su desaparición es una advertencia para nosotros hoy? Prepárate. Porque esta historia no es lo que te han contado. Para entender quién fue Enoc, primero tienes que entender el mundo en el que nació. No era nuestro mundo. Ni siquiera se parecía remotamente. Año 622 desde la creación. Casi 600 años después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. El mundo se había transformado en algo irreconocible. Adán todavía vivía. Sí, leíste bien. El primer hombre, el que caminó con Dios en el jardín, el que vio el árbol de la vida, todavía respiraba. Tenía 622 años cuando nació Enoc. Imagínalo. Un anciano de 6 siglos, con arrugas que contaban historias de mundos perdidos, sentado junto al fuego, relatando cómo era el paraíso. Cómo sonaba la voz de Dios entre los árboles al atardecer. Cómo brillaba el árbol de la vida. Cómo se sentía estar en perfecta comunión con el Creador. Pero también relataba la caída. El día que lo perdieron todo. El momento en que la muerte entró al mundo como un veneno invisible. Set, el hijo de Adán nacido para reemplazar a Abel, tenía 512 años. Enos, 507. Cainán, 417. Maalaleel, 352. Jared, el padre de Enoc, 162. 7 generaciones viviendo al mismo tiempo. 7 eslabones de una cadena que conectaba directamente con el Edén. No había libros. No había pergaminos. No hacía falta. La historia se transmitía de boca en boca, de memoria viva en memoria viva. Cuando Adán contaba sobre el jardín, no era un mito lejano. Era un recuerdo personal. Un testigo ocular del paraíso perdido. Pero el mundo se estaba pudriendo. Mientras la línea de Set intentaba mantener viva la memoria de Dios, otra línea crecía en las sombras. La línea de Caín. El primer asesino. El hombre que mató a su propio hermano y luego construyó ciudades para esconderse de Dios. Los descendientes de Caín se multiplicaban como langostas. Habían levantado ciudades donde el nombre de Dios era una blasfemia. Donde la violencia era entretenimiento. Donde el pecado se celebraba como progreso. Lamec, un descendiente de Caín, se jactaba públicamente de sus asesinatos. Había matado a un hombre por herirlo. A un joven por golpearlo. Y componía canciones sobre su propia crueldad. La tierra gemía bajo el peso de la corrupción. Y fue en este mundo, en esta época oscura, donde nació un niño que cambiaría todo. Jared tenía 162 años cuando su hijo vino al mundo. Le puso un nombre profético, Enoc. En hebreo, Chanok. Que significa dedicado, iniciado, consagrado. No era un nombre casual. Era una declaración. Una apuesta. Una esperanza de que este niño sería diferente. Y vaya que lo fue. Durante los primeros 65 años de su vida, Enoc fue ordinario. Sí, has leído bien.
65 años viviendo una vida normal. Quizás era comerciante. Quizás agricultor. Las escrituras no lo especifican. Y ese silencio es revelador. Porque lo que pasó en su año 65 fue tan extraordinario que eclipsó todo lo anterior. Génesis 5, versículos 21 y 22 nos da la clave: vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén. ¿Notas algo? Antes de Matusalén, el texto no dice que caminaba con Dios. Después, sí. Algo cambió cuando nació su hijo. Algo radical. Algo que transformó a un hombre ordinario en el ser humano más extraordinario de su generación. ¿Qué fue? Algunos rabinos antiguos tienen una teoría fascinante. Dicen que cuando Enoc vio por primera vez el rostro de su hijo recién nacido, tuvo una revelación devastadora. Vio mortalidad. Vio fragilidad. Vio que este niño, como todos los niños, un día moriría. Y por primera vez en su vida, Enoc entendió realmente lo que significaba la muerte. No como concepto abstracto. No como algo que le pasaba a otros. Sino como una realidad inevitable que un día arrancaría a su hijo de sus brazos. Esa noche, Enoc salió a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba algo. Y Dios estaba esperándolo. No sabemos exactamente qué pasó en ese primer encuentro. Las escrituras son deliberadamente vagas. Solo dicen que caminó con Dios. Pero imagina la escena. Enoc, devastado por la revelación de la mortalidad, caminando bajo las estrellas. De repente, una presencia. No una voz audible. No una visión dramática. Simplemente Dios. Ahí. Caminando junto a él. Como lo había hecho con Adán en el jardín. Y comenzaron a hablar. Quizás Enoc preguntó: ¿por qué tiene que morir? ¿Por qué todos tenemos que morir? Y quizás Dios respondió mostrándole la verdad. La caída. El pecado. La corrupción. Pero también la promesa. La esperanza. El plan. Esa caminata no terminó esa noche. Al día siguiente, Enoc salió de nuevo. Y Dios estaba ahí. Al tercer día, otra vez. Cuarto día. Quinto. Sexto. Se convirtió en un hábito. En una rutina. En la parte más importante de su día. Cada atardecer, cuando el sol comenzaba a descender, Enoc dejaba todo y salía a caminar. Y Dios caminaba con él. No eran conversaciones teológicas complejas. No eran debates filosóficos profundos. Eran conversaciones entre amigos. Sobre la vida. Sobre la creación. Sobre la familia. Sobre el dolor del mundo. Sobre la esperanza del futuro. Dios le contaba sus secretos. Le mostraba sus planes. Le revelaba misterios que nadie más conocía. Y Enoc escuchaba. Aprendía. Se transformaba. Día tras día. Año tras año. Década tras década. 300 años caminando con Dios. Piénsalo. 300 años de comunión diaria. 300 años de conversaciones íntimas. 300 años construyendo una amistad con el Creador del universo. ¿Cómo no iba a cambiar? Su rostro comenzó a brillar. No como Moisés después del Sinaí. No de forma sobrenatural visible. Pero había algo en sus ojos. Una luz. Una paz. Una autoridad. Cuando Enoc hablaba, la gente escuchaba. Cuando Enoc advertía, la gente temblaba. Porque sabían que este hombre conocía a Dios de una manera que nadie más conocía. Pero caminar con Dios no hizo a Enoc popular. Lo convirtió en el hombre más odiado de su generación. Porque Dios le mostró el futuro. Y era aterrador. Judas, versículos 14 y 15 preserva una de las profecías de Enoc: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente.
4 veces usa la palabra impío en una sola frase. 4 martillazos de advertencia. Enoc veía lo que otros no veían. El mundo no estaba mejorando. Estaba empeorando. Rápidamente. Los gigantes habían comenzado a aparecer. Génesis 6 menciona a los Nefilim, seres que nacían cuando los hijos de Dios se unían con las hijas de los hombres. No sabemos exactamente qué significa esto. Pero sabemos el resultado: violencia, corrupción, maldad multiplicada. Enoc vio el ADN mismo de la humanidad siendo corrompido. Vio la tierra llenándose de violencia. Vio a Dios contemplando su creación y arrepintiéndose de haberla hecho. Y Dios le reveló el plan: un diluvio. Un reset completo. Borrar la pizarra y empezar de nuevo. Enoc comenzó a predicar. En las plazas de las ciudades de Caín. En los mercados. En las fiestas. Donde quiera que hubiera oídos para escuchar. Viene el juicio. Dios va a destruir este mundo. Arrepiéntanse mientras aún hay tiempo. La gente se reía. Lo abucheaban. Lo amenazaban. ¿Un diluvio? ¿Agua del cielo? Ridículo. Nunca había llovido. El concepto mismo de lluvia era absurdo. ¿Destrucción masiva? ¿Por qué? El mundo estaba bien. Próspero. Avanzado. Las ciudades de Caín tenían tecnología, arte, música. ¿Por qué Dios destruiría todo eso? Pero Enoc no se detenía. Porque sabía algo que nadie más sabía. Algo que Dios le había revelado en sus caminatas. El nombre de su hijo. Matusalén. En hebreo, Metuselach. Las raíces de ese nombre son escalofriantes. Metú significa su muerte. Selach significa traerá o enviará. Su muerte traerá el juicio. O más específicamente, cuando él muera, vendrá. Enoc había puesto a su hijo un nombre que era una profecía. Un cronómetro. Una cuenta regresiva. Cada año que Matusalén vivía era un año más de gracia. Un año más de oportunidad para arrepentirse. Un año más antes del diluvio. Y Matusalén vivió 969 años. El récord absoluto de longevidad humana. ¿Coincidencia? No. Misericordia. Dios estaba retrasando el juicio todo lo posible. Dándole a la humanidad cada oportunidad concebible para cambiar. Pero Enoc sabía que el reloj seguía corriendo. Y eventualmente, se acabaría el tiempo. Su mensaje se volvió más urgente. Más desesperado. Más específico. Viene con miríadas de santos. Va a juzgar a todos los impíos. Va a castigar toda obra de impiedad. Nadie escapará. Ni los gigantes. Ni los reyes. Ni los ricos. Ni los poderosos. Todos responderán. El mundo lo rechazó. Pero Enoc siguió caminando con Dios. Porque al final, solo importaba una opinión. Y esa opinión le decía que estaba en lo correcto. Matusalén creció sabiendo algo que ningún otro niño sabía: su nombre era una sentencia de muerte para el mundo. Imagina vivir con esa carga. Cada cumpleaños era un recordatorio. Cada año añadido era un año menos antes del fin. Los rabinos dicen que Matusalén fue el hombre más piadoso de su generación después de su padre. Quizás porque entendía mejor que nadie el costo del pecado. La paciencia de Dios. La inevitabilidad del juicio. Algunos estudiosos han hecho cálculos fascinantes. Matusalén nació en el año 687 desde la creación. Murió en el año 1656. El diluvio vino en el año 1656. Exactamente el año de su muerte. Exactamente cuando su nombre profetizaba. No hay margen de error. No hay coincidencia. Dios había revelado a Enoc el cronograma exacto del juicio. Y lo había codificado en el nombre de su hijo. Pero hay algo más. Algo que hace esta historia aún más devastadora. Génesis 5, versículos 25 a 27 nos da las fechas. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec.
Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Luego dice, vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Haz las cuentas, Matusalén murió a los 969 años. Lamec lo engendró cuando Matusalén tenía 187 años. Lamec tuvo a Noé cuando tenía 182 años. Noé tenía 600 cuando vino el diluvio. 187 más 182 más 600 igual 969. Matusalén murió el mismo año del diluvio. Posiblemente días antes. Semanas antes. Quizás murió de viejo justo cuando las primeras gotas comenzaban a caer. La misericordia de Dios esperó hasta el último momento. Hasta que el último hombre justo de esa generación dejó de respirar. Enoc lo sabía. Lo supo desde que Dios le dio el nombre. Y esa verdad lo marcó para siempre. Génesis 5, versículos 23 y 24, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 2 versículos. 20 palabras en español. Eso es todo. No hay descripción dramática. No hay efectos especiales. No hay testigos detallando lo que pasó. Solo un hecho frío y misterioso, desapareció. Pero ese silencio bíblico ha generado siglos de especulación. Los rabinos llenan los vacíos con tradiciones fascinantes. Algunos dicen que Enoc desapareció exactamente en su cumpleaños 365, completando un año perfecto. Un año por cada día del ciclo solar. Un símbolo de perfección y totalidad. Otros dicen que estaba en medio de una de sus caminatas vespertinas con Dios cuando simplemente siguió caminando. Cruzó del mundo visible al invisible sin darse cuenta. Como si entrara a su casa. Hebreos 11, versículo 5 añade un detalle crucial, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No fue hallado. Buscaron. Investigaron. Peinaron la región. Pero no encontraron nada. Porque no había nada que encontrar. Enoc no murió. No hay tumba. No hay restos. No hay memorial físico. Solo un espacio vacío donde antes había un hombre. Y un testimonio que resonaría por la eternidad. ¿Por qué se lo llevó Dios? La respuesta más obvia, porque Enoc había visto demasiado. Sabía demasiado. Profetizó demasiado sobre el juicio venidero. Y Dios, en su misericordia, lo sacó antes de que la oscuridad final cayera sobre el mundo antediluviano. Pero hay otra razón. Una razón más hermosa. Enoc había caminado con Dios durante 300 años. Había construido una amistad tan profunda, tan íntima, tan perfecta con su Creador que la muerte ya no tenía sentido. ¿Por qué permitir que la muerte interrumpiera esa comunión? ¿Por qué hacer que Enoc pasara por el valle de sombra cuando podía simplemente seguir caminando directo al hogar? Así que Dios hizo lo impensable. Rompió las reglas. Detuvo la muerte en seco. Y se llevó a su amigo a casa. Solo 2 hombres en toda la historia humana nunca probaron la muerte, Enoc y Elías. 2 profetas. 2 épocas diferentes. Mismo destino sobrenatural. ¿Coincidencia? No. Patrón. Ambos vivieron en tiempos de extrema maldad. Ambos proclamaron juicio. Ambos caminaron contra la corriente de su generación. Ambos fueron recompensados con la trascendencia. Pero el legado de Enoc va más allá de su desaparición. Su vida estableció algo crucial: es posible caminar con Dios. No solo creer en Dios. No solo adorar a Dios. Sino caminar con Dios. Conocerlo. Hablar con Él. Ser su amigo. Esta verdad reverberaría a través de las generaciones. Noé caminó con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios.
Moisés hablaba con Dios cara a cara. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Todos siguieron el patrón que Enoc estableció. Y su profecía, preservada por Judas en el Nuevo Testamento, sigue resonando: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio. Esto no solo hablaba del diluvio. Hablaba de un juicio final. El juicio definitivo cuando Cristo regresará con sus santos. Enoc vio miles de años en el futuro. Vio el fin de los tiempos. Y lo proclamó en una era que ni siquiera conocía la lluvia. Su testimonio nos deja con preguntas urgentes: ¿estás caminando con Dios? ¿O simplemente sabes de Dios? ¿Construyes intimidad diaria? ¿O solo buscas a Dios en emergencias? ¿Vives para agradarle a Él? ¿O para impresionar a otros? Enoc vivió 365 años. No 1000. No 900. 365. El año más corto registrado entre los patriarcas antediluvianos. Pero en esos años, logró más que hombres que vivieron el triple. Porque no se trata de cuánto tiempo vives. Se trata de con quién caminas. Hace más de 5000 años, un hombre desapareció sin morir. No dejó tumba. No dejó restos. No dejó pruebas físicas. Solo dejó una pregunta que sigue quemando en el corazón de la humanidad: ¿es posible conocer a Dios tan profundamente que la muerte misma se vuelva irrelevante? Enoc respondió esa pregunta con su vida. Y su respuesta sigue desafiándonos hoy. Camina con Dios. No porque tengas que hacerlo, sino porque puedes. Porque si un hombre en el mundo más oscuro de la historia pudo hacerlo, tú también puedes. La pregunta no es si Dios está disponible. La pregunta es: ¿vas a presentarte a la cita? Enoc se presentó. Todos los días. Durante 300 años. Y Dios le dio la eternidad. ¿Qué te dará a ti?